jungle whispers secrets in the night. 1,000 miles from home and out of sight. The air is thick with fear and bitter rain. The boy I was, I'll never be again. The letters sent from home, they feel so far. A world away beneath a different star. We traded innocence for endless cries, and all the truths are buried in the lies. Oh, shadows of 67, won't you fade? The price of youth and battles that we made. The echoes scream, the ghosts won't let me go. A war inside that no one else will know. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de Platoon, ¿vale? Como habéis visto en la miniatura. Esto va a ser un vídeo quizá algo diferente a lo que suelo hacer, ¿vale? Porque para los que me conocéis, para los que me seguís en mi canal principal desde hace unos años, sabéis que Platoon es una de las películas más importantes de mi vida. Y hoy, aparte de deciros el por qué, pues también me gustaría desgranar esa película para que la gente, cuando la vea quizá el mensaje que a veces no ven, ¿vale? Porque Platoon es una película bélica, para mucha gente es una película bélica sin más. Pero para mí tiene algo que la hace especial, aparte del cariño que le tengo. Encuentro que en esta película hay cosas que en otras pelis bélicas, ya sean de la guerra de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial o de guerras actuales, no está. Es esa magia o ese aura que las envuelve y que hacen que sean especiales. Pero empecemos por el principio, ¿vale? ¿Cómo conocí yo Platoon y por qué se convirtió en una película, pues, para mí importante? Corría el año 1988, ¿vale? Tenía yo 8 añitos. Lo he explicado varias veces en mi canal principal. Yo en mi pueblo, en mi niñez, habían 2 videoclubs. Uno de ellos estaba justo debajo de mi casa y el otro en la carretera principal, ¿vale? La calle principal de mi pueblo la hacía yo todos los días para ir al colegio. Yo vivía en una punta del pueblo y iba al cole en la otra punta. Y recuerdo que por ahí, 88, 89, más o menos cuando llegaría esta película es del 86, pero ya sabéis que antiguamente en España las cosas llegaban un poquito más tarde, ¿vale? Entonces yo recuerdo claramente el momento en el que yo pasé por delante de ese videoclub, el videoclub Serrat, ¿vale? Que era el mismo dueño que el otro, ¿vale? Tenía 2 en el pueblo, eran los únicos que habían. Pasar por delante del videoclub Serrat y encontrarme en el escaparate que habían montado una parafernalia para la promoción de esta película, la película de Oliver Stone, ¿vale? Platoon. Me quedé prendado viendo esa portada, creo que una de las portadas más icónicas de la historia del cine, ¿vale? Es hiper mega reconocible. Habrá mucha gente que no ha visto la película Platoon, pero si tú le enseñas esa portada seguramente la reconoce al momento. Me quedé flipando, ¿vale? Me acuerdo que había como una marquesina muy grande en cartón con la famosa imagen de la portada, imagen que, por cierto, como curiosidad, Oliver Stone digamos, de alguna manera se inspiró en una imagen real, que es esta que os voy a poner. Es esta de aquí. Esta es la imagen real en la cual se basó luego la portada de Platoon, ¿vale? Es una imagen de 1968, si no me equivoco, de la guerra de Vietnam, ¿vale? A mí me volvió loco. Estaba el VHS allí puesto en el escaparate, había la marquesina, y yo sabía que esa película tarde o temprano iba a entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque mi madre, 2 de los géneros que amaba con locura eran el terror y el bélico. Y no tardó mucho en esa película llegar a mi casa, ¿vale? Recuerdo claramente como un viernes por la tarde fuimos a ese videoclub con mis padres y mi hermano y alquilamos la película Platoon. Y yo con 8 años flipé, me voló la cabeza. Recuerdo claramente el flipar con todos los personajes de la película. Eran como héroes de cómic, eran como muy estereotipados, ¿no?
diferenciaban mucho entre sí. Y sobre todo había un personaje dentro de esa película que a mí me causó mucho terror, mucho temor, por cómo se comportaba, cómo era, la estética de él, las cicatrices de la cara. Estoy hablando del sargento Barnes, que ahora hablaremos más tarde del aura de ese personaje y nos daremos cuenta de que, bueno, al final quizá no era el malo del todo, ¿no? Cuando eres más mayor y ves la película una y otra vez, pues te das cuenta de que cosas que cuando eres pequeño percibes no son exactamente así. Le puedes dar una vuelta. Pero me acuerdo, como os digo, que vi esa película y me alucinó, ¿vale? También es la película, la última película, de alguna manera que, sabiendo que era muy importante para mi madre, se convirtió en una de las películas bélicas favoritas de mi madre, pues hace 3 años, cuando lamentablemente nos dejó, la noche en que se marchó, yo después de estar en el hospital con ella y sabiendo que quizá era la última vez que la iba a ver en este plano, cuando llegué a mi casa, me puse la película de Platoon para volver a tener la sensación de estar viéndola con ella, para verla con ella por última vez en esta tierra. Han pasado 3 años, no volví a ver la película hasta esta mañana. Esta mañana me he vuelto a ver la peli y ha tenido una sensación, pues, agridulce, ¿no? Al final no deja de recordarme ese día, no deja de recordarme esas sensaciones antes del final y es algo triste, pero a la vez es bonito porque viendo esa película volví a mirar hacia mi derecha y a encontrarme a mi madre viéndola conmigo, ¿vale? Entonces, he visto la película nuevamente y, y ha sido una experiencia para mí, pues lógicamente muy especial, ¿no? Es una película que me ha acompañado toda mi vida y siempre le voy a tener mucho cariño, ¿no? Pero hoy, de alguna manera, os quiero hablar de qué va esta película, de los personajes, de los actores y tal. No va a ser el típico vídeo que hace la gente de crítica, opinión de es que este plano o este tal o tuvieron tanto presupuesto o lo que sea, ¿no? Simplemente es una opinión hecha desde el corazón y sobre todo por cómo yo veo el mensaje de esa película a día de hoy, ¿vale? La película de Oliver Stone, él la escribió una vez volvió de Vietnam. O sea, el guión lo escribió habiendo vuelto de la guerra de Vietnam, porque Oliver Stone estuvo como voluntario en la guerra de Vietnam, fue herido 2 veces y recibió un corazón púrpura por sus servicios. Y al llegar nuevamente a Estados Unidos, él empezó a escribir este guión, el cual finalizó por allí, por el 1968-69. Nadie quería hacerle la película, al final acabó haciendo él, ¿vale? Con el tiempo. Y todos los personajes que salen en esta peli, digamos que el protagonista, interpretado por Charlie Sheen, el personaje de Chris Taylor, digamos de alguna manera es como si fuera Oliver Stone reflejado en esa guerra de Vietnam, y todos los personajes que salen dentro de su pelotón son los miembros que él conoció estando en la guerra cuando estuvo en 2 compañías distintas, ¿vale? Todos están basados en personas reales que él conoció allí. De hecho, los dos sargentos del pelotón, los más importantes, hay varios sargentos más, pero los 2 más importantes, que son Barnes y Elías, son 2 personas que él, de alguna manera, en esa guerra conoció, estuvo con ellos e intentó quitarle la esencia de uno y otro para hacer ese dúo coprotagonista, ¿vale? O secundario de lujo que lleva el film, ¿vale? Que lleva el peso también un poco de la trama, ¿no? Esa dualidad entre los 2 padres, ¿no? Que habla mucho el personaje de Charlie Sheen dentro de la película. Pero empecemos a explicar un poco de qué va y paso a paso lo que es la peli, ¿vale? Entonces os recomiendo, a ver, es una película del 86, habéis tenido unos cuantos findes para verla. Creo que esto no se puede considerar ni spoiler. El que no haya visto Platoon, pues le aconsejo simplemente que no vea este vídeo, porque os voy a hablar de la película, no escena por escena, pero momentos muy puntuales, muy importantes dentro de la película y que seguramente, pues, si no la habéis visto, pues os va a destripar toda, ¿vale? Entonces, si no habéis visto la película aún,
os aconsejo que vayáis primero a ver la película de Platoon y después vengáis al vídeo y lo escuchéis, pues lo que tengo que deciros. Y si la habéis visto y veis el vídeo hasta el final y veis cómo veo yo las cosas, a lo mejor las veíais como yo, o a lo mejor pues tenéis una visión diferente. Y si la veis con mi visión, a lo mejor encontráis otra película distinta a la que hasta ahora conocéis, ¿vale? Dicho esto, empezamos, ¿vale? La película empieza con la llegada de Chris Taylor, como ya digo, reflejado en Oliver Stone. También es un voluntario. Es un chico de clase media alta, universitario, y que llega a Vietnam en 1967 como voluntario. Y lo primero que hace en cuanto baja de ese avión es pegarle una hostia de realidad en la cara. La primera imagen que ve el personaje de Taylor es a sus compatriotas metidos en bolsas de plástico. O sea, lo primero es la realidad, es brutal, ¿vale? Porque una persona que supuestamente, voluntariamente va a esa guerra, la primera imagen que tiene es la de sus compañeros muertos. Y la siguiente es cruzarse con unos veteranos que seguramente ya llevan mucho tiempo luchando. Y uno de ellos se le queda mirando fijamente, con una mirada vacía. Han perdido la humanidad y eso lo iremos viendo a lo largo de la película. Empieza la película y los vemos en la selva, ¿vale? Y vemos como, lógicamente, pues Taylor no aguanta pues toda la caminata de toda la gente que ya lleva tiempo ya haciéndose en la jungla, haciéndose a esa vida. Y aquí conocemos a dos de los personajes más importantes de la película. Uno es el sargento Elías, por Willem Dafoe, el cual en esta película hace un papel magistral. Y el segundo, y ese que me daba a mí miedo, es el sargento Barnes, interpretado por Tom Berenger. Lo curioso de estos dos actores es que hasta esa fecha, hasta ese día, ¿vale? Tanto uno como el otro estaban acostumbrados a hacer otro tipo de papeles. O sea, Willem Dafoe era una persona que estaba acostumbrado a hacer de villano o de malo. Y aquí es la bondad absoluta, ¿vale? Es un tío, el sargento Elías, es una persona cercana, que ayuda a sus compañeros, es una persona que cree en la justicia, que cree en el bien y el mal, incluso dentro del campo de batalla. En cambio, Barnes, Tom Berenger, un actor que estaba acostumbrado a hacer de chico bueno siempre, aquí hace un papel que parece el mismísimo diablo. Tiene la cara totalmente marcada por cicatrices, unas cicatrices que impactan. Tiene la mitad del rostro totalmente lleno de cicatrices muy marcadas y que le hace tener un aspecto muy rudo. Además, con sus ojos azules, de alguna manera tiene una mirada de tiburón que acojona, ¿vale? Es un tío recio, fuerte y que no tolera en ningún momento ningún error dentro de ese pelotón, ¿vale? Los iremos conociendo a lo largo de la película y siempre Taylor se encontrará en esa dualidad, como dice en un momento de la peli, es como un niño con dos padres. Hay cosa que le gusta de uno y cosa que le gusta del otro, aunque veremos que luego se decanta hacia uno de los bandos. Pero él admira también a Barnes, ¿vale? Hay cosas que no las acaba de entender, pero lo sigue admirando porque cree que lo que hace, lo hace por un bien común. Y eso es lo que después debatiremos, ¿no? En ciertos momentos de la película, si realmente el sargento Barnes, Tom Berenger, es tan malo como parece, o cuando la primera vez que lo ves cuando eres un niño. Van avanzando las cosas y el primer enfrentamiento que tiene Taylor en la guerra de Vietnam es en una emboscada nocturna, la cual en un principio tenía que ir el sargento O'Neill por la noche y Barnes manda a Elías que vaya con los suyos, que es el que tiene a los novatos. ¿Por qué manda a los novatos? Porque los novatos no valen nada. La vida de un novato en una guerra no sirve para nada. Simplemente son bajas, son números. Para los veteranos les hacen entender, de alguna manera, a Taylor y a Gardner, que son los dos que han llegado y se han unido a ese pelotón, que sus vidas no tienen ningún valor hasta que ellos demuestren que están preparados para estar con ellos, para ser parte de ese pelotón, de esa familia. Lógicamente, esa emboscada sale mal,
¿vale? Sale mal porque en la guardia de Junior, otro personaje bastante interesante, este se duerme y luego le echa las culpas a Taylor, cuando era el que le hizo el relevo, y es el que se da cuenta de que están emboscados por el Vietcong. En esa emboscada hieren a varios personajes y matan a Gardner. Aquí es cuando nos damos cuenta, como decía, de que la vida de un novato no vale nada en el campo de batalla, ¿vale? Que te puedes estar un montón de tiempo entrenando para llegar a una guerra y que te maten en 5 minutos. La película es cruda desde buen inicio. No es una película de héroes. No es una película, una americanada de que los buenos siempre ganan. Aquí no hay buenos ni malos. En ningún momento te enseña que los americanos sean los buenos. Los soldados que vemos en esta película son soldados, la gran mayoría de ellos, que están obligados a estar ahí. Son gente de clase media-baja o que viven en la pobreza más absoluta y que han sido obligados a ir a Vietnam a luchar por un país que ni siquiera les respeta ni les quiere. Y Taylor, que es un voluntario, ve eso desde buen principio. Se da cuenta desde que llega de que realmente los héroes y los que defienden a la nación no son los que están arriba, sino los que están abajo. Entonces empieza a cambiar bastante rápido de pensamiento y a las 2-3 semanas de estar ahí ya se da cuenta de que ir a Vietnam como voluntario ha sido un error. En esa primera emboscada a Taylor lo llenan en el cuello y pasa 2 semanas en la enfermería y cuando vuelve con el primer personaje que se encuentra con King. Este personaje es, de alguna manera, el guía, junto a Elías también, pero es de todos los soldados que salen, quitando a los 2 sargentos, es el guía que intenta llevar siempre por buen camino y mantener estable la cabeza de Taylor. Es un tío que está a punto de irse a su casa. Le quedan 39 días, cuando habla con él, cuando vuelve de esa enfermería, 39 días para regresar a casa. Y aún así, siendo un veterano, el sargento O'Neill, que es el lamebotas, el comepollas, hablando claro, del sargento Barnes, en cuanto los ve que están hablando, los ponen a limpiar las letrinas como si fueran novatos que acaban de llegar. Esa noche, King le lleva a su zona de confort, donde está con sus hermanos, con sus amigos, con la gente que comparte el día a día y con el que se juega la vida todos los días. Es una barraca llena de luces en donde hay gran cantidad de soldados y entre ellos está el sargento Elías, haciéndote ver que Elías es uno más, que aunque lleve galones y lleve 3 años metido en la mierda, como lleva este personaje, es un igual con los suyos, que respeta y quiere a todos sus soldados. Tenemos esa imagen, por un lado, en los cuales, ya os digo, está King, está Manny, está Lerner interpretado por un jovencísimo Johnny Depp, que no tiene muchas líneas en esta película. Tenía más, pero se quitaron en escenas eliminadas, es una pena, pero tenemos a Johnny Depp, tenemos a Big Harold, que está interpretado por Forrest Whitaker. También tenemos a Russ, que es un personaje muy interesante. Francesco Quinn, el hijo del célebre Anthony Quinn, ¿vale? Que también es como una especie de guía espiritual. Es un tío que cree mucho en el alma, en Dios, y que cree que están ahí porque deben de estar allí, ¿vale? Y que hay cosas en el mundo que las personas no pueden cambiar porque todo está escrito. Eso lo veremos más adelante. Pues tenemos a todos estos soldados que consumen marihuana, que beben alcohol, etcétera, se toman, digamos, los descansos aprovechando para ellos el máximo de estar con sus amigos, con sus compañeros, ¿vale? Y también utilizar esa hierba para evadirse del terror, ¿vale? Que ven cada día. Y por otro lado tenemos a los soldados que van con Barnes, ¿vale? Tenemos al sargento Neil, a teniente Wolf, que es un teniente sin sangre. Es un teniente, de hecho, dicen, no sé si es cierto o no, dicen que en las academias de oficiales, cuando quieren decirle a un nuevo oficial cómo no debe de ser un oficial, siempre ponen de ejemplo al teniente Wolf de la película de Platoon, porque es una persona que pese a tener más rango que Barnes y Elías, no tiene ningún dote de mando. De hecho, Barnes es el que lleva todo el pelotón, aunque hay varios más, hay varios sargentos primeros más, él es el que da las órdenes y el teniente está ahí
pues como un monigote. Tenemos al teniente, ya digo, Wolf, tenemos al sargento O'Neill, tenemos a Bunny, que está interpretado por Kevin Dillon, el hermano de Matt Dillon, el cual hace un papel en esta película de colgado increíble. Es un tío pues que solo bebe cerveza, le interesan los coches, las tías y ya está. Y que en lugar de llevar un M16 lleva una escopeta de caza y una cola de mapache colgada dentro en el casco. Y que se dedica a dar rienda suelta a su mente perturbada dentro de esa guerra. Porque hay un momento en un diálogo que tiene con Junior, otro personaje que también está del lado de Barnes, aunque este, digamos que de alguna manera va cambiando durante la película, pero no está nunca en las fiestas con el sargento Elías y compañía. En una conversación que tiene con él, con Junior, le dice que le encanta la guerra porque nadie te dice lo que tienes que hacer, solo tienes que mantenerte vivo. Y que hagas lo que hagas, todo está permitido. Digamos que las personas cuando llegan a una situación así, realmente a veces pierden el control. Y ya no solamente que pierdan el control, sino que no hay nadie que controle lo que estás haciendo. Y puedes dar riendas sueltas a todas tus necesidades oscuras o a todas las locuras que se te pasen por la cabeza. Y el personaje de Bunny es un ejemplo muy claro porque dentro de la película hace varias cosas que cualquier persona con 2 dedos de frente no haría. Ya os digo, tenemos a Bunny, tenemos a Junior, tenemos mucho más, a Rodríguez, que es un mexicano, creo que es mexicano, que él pues simplemente es una persona muy cristiana y está con su relicario y él no quiere nada de esto. Tenemos a Salt, tenemos a Sandy, tenemos a Morehouse, que son, sobre todo Morehouse, nos daremos cuenta que con el tiempo que es una persona muy oscura y que tiene un final demasiado rápido quizá para lo que hace. Bueno, nos van presentando un poco los personajes, ¿vale? Los 20-25 minutos primeros de la película son para presentarte a todos los miembros del pelotón o a la gran mayoría. Cosa que me parece muy interesante, me parece muy bien que hizo Oliver Stone de alguna manera muy bien, porque hace que empatices con esos personajes, que les cojas cariño a unos y que les cojas quizá odio a otros. Aunque ese odio ya os digo que es un poco, de alguna manera, pues variable, ¿vale? También depende de cómo tú quieras ver lo que está haciendo esta persona. Aún así hay cosas que no son justificables. El tiempo nos lleva a un momento en que encuentran dentro de la jungla en la cual Taylor está delante, va llevando el pelotón, ¿vale? Es el soldado que va al frente, que va abriendo camino, y esa voz en off va diciendo que no sabe ni lo que está haciendo, ¿vale? Lo han puesto allí con un entrenamiento básico en medio de una jungla, en un sitio que no conoce, con unas personas que prácticamente no conoce, y que todo el pelotón, ¿vale? Todas esas personas dependen de si él hace bien las cosas o no en ciertos momentos. Y hay un momento que el sargento Barnes lo para dentro de la jungla y le dice que tiene un búnker delante. La respuesta de Taylor es ¿dónde? Y lo tiene justo enfrente. O sea, realmente no se entera de nada. Este momento, el momento del búnker, es, digamos, el punto de inflexión un poco de la película, que nos va a dar a conocer realmente cómo son estos personajes. Porque Elías, como voluntario, sin que nadie se lo diga, se mete dentro de ese búnker para inspeccionarlo por dentro, para ver si encuentra a soldados de Vietcong dentro. Y mientras tanto van haciendo por la vigilancia del perímetro. En esa vigilancia está tanto Manny Washington como Chris Taylor, los dos, digamos, controlando un poco el perímetro. En este momento, los personajes de Salt y Sandy encuentran dentro de una barraca una caja con mapas estratégicos del Vietcong en el interior. Y cuando la cogen, se dan cuenta que es una bomba trampa, ¿vale? Porque explota matando a los dos soldados. De hecho, hay una imagen bastante que a mí cuando era pequeño me dejó bastante loco porque el personaje de Sandy sale fuera de esa barraca sin los brazos. Pues le han volado los brazos en cuanto coge la caja, muriendo allí pues sin remedio. Y además, el personaje de Washington desaparece porque es capturado por el Vietcong y más tarde encontrado en el borde del río ejecutado. En un momento pierden 3 compañeros como si nada. Y les llega información que hay un poblado el cual sabe dónde están esos
esos soldados de Vietcong y que también les da cobijo a esos soldados y que tienen armas y explosivos dentro de esa aldea. Y aquí es cuando una de las escenas más crudas sucede en la película, que es cuando llegan los soldados americanos a este poblado, en principio de campesinos, y empiezan a matar a todos los animales que hay allí, empiezan a joderles todo el cultivo de arroz, y empiezan a ejecutar gente porque sí. De hecho, hay una imagen de Bunny que Taylor pierde un poco los estribos y acaba, pues bueno, disparándole a los pies a un chico que le falta una pierna y vemos que tiene pues problemas en la cara, tiene un ojo caído, ¿vale? Y los dos personajes, tanto el de Bunny como el de Taylor, lo descubren dentro de una barraca con lo que parece ser su abuela, pues es un chico muy joven y una mujer muy mayor, y empieza a decir pues que son unos hijos de puta, que no los quieren aquí, que seguramente fueron los que degollaron a Washington, que están desolados por la muerte de sus compañeros, ¿no? Digamos que él de alguna manera pierde por un momento la razón y está a punto de hacerle daño a ese chico. Pero finalmente se para, se pone a llorar y se para. Y en cambio Bunny le dice que es un maricón y con la culata de la escopeta le golpea la cabeza hasta que le revienta y le saca los sesos. En ese momento está el sargento O'Neill, un mando, y en lugar de darle bronca o de arrestar al mismo soldado, decirle que van a hacer un consejo de guerra por lo que acaba de hacer, se quita del medio, acojonado, y dice, aquí no ha pasado nada, vámonos, no ha pasado nada. Y justo después de esta escena con Taylor y con Bunny, tenemos una de las más impactantes de toda la película, y es que cuando el sargento Barnes coge al líder, de alguna manera, de esa aldea, ¿vale? Y lo intenta interrogar mediante a Werner, el personaje de Johnny Depp, que es el que hace intérprete, preguntándole insistidamente dónde están las armas, dónde están los del Vietcong, y el tío dice que no sabe nada. Y en esas, la mujer de este hombre empieza a gritar y a gritar y a gritar, y el sargento Barnes la ejecuta fríamente, lo cual hace que se produzca un silencio entre todos los soldados aterrador. Y momentos después coge a la niña, a la hija de ese líder de la aldea, y le pone una pistola en la cabeza, a modo de presión para que éste hable. Es en este momento cuando llega el sargento Elías y se pelea con el sargento Barnes a golpes, a puñetazos, diciéndole que esto no es un pelotón de ejecución. Y en ese momento se quiebra el grupo. Se quedan, por un lado, los que van con Barnes y por otro lado, los que van con Elías. Y es ahí cuando Taylor decide irse con Elías. Aunque hay cosas que respeta de Barnes, hay otras cosas que no las entiende. Lógicamente, lo que hace el sargento Barnes no está bien. Mucho menos lo que hace Bunny con ese chico que cogea, que no lo he dicho, pero ese actor. Es curioso como en la película aparecen pues esos soldados que acaban matando a ese chaval. Bunny, Kevin Dillon, es un tío súper frío en la película y luego resulta que ese chaval que tenía ese problema en la cara, en el ojo, ¿vale? Se ve que tenía que hacerse una serie de operaciones y que en su vida personal no podía porque eran pobres. Y los actores, Kevin Dillon y Charlie Sheen, le pagaron la operación, ¿vale? O sea, esto es una puntualización que no tiene mucho que ver con la película, pero para que veamos que son personajes, que hay veces que vemos una película, vemos un personaje y odiamos a esa persona porque hace ese personaje, y son personajes, no son las personas. Hay que diferenciar el artista de su trabajo, ¿vale? Pero bueno, dentro de Platoon, Bunny es un hijo de la gran puta, hablando claro. Aquí es cuando, como te decía, Taylor ya se va con Elías, ¿vale? Y Barnes le promete en ese momento, con el teniente Wolf delante, cuando se para la pelea, que matará, que lo matará. Te juro por Dios que te mataré, Elías, le dice. La película va pasando, vemos que los dos grupos están totalmente diferenciados ya entre sí, ¿vale? Y llega el momento épico de la portada, ¿vale? Y es que hay una batalla en una iglesia, en un terreno donde hay una iglesia, ¿vale? En mitad de la jungla, en las cuales mueren y hieren a muchos personajes de la película. Uno de ellos es Morehouse, ¿vale? Que he dicho antes que era bastante cabrón. Y es que en la aldea, cuando queman la aldea, se llevan a todos los prisioneros y los refugiados, gente, niños, mujeres, y a los hombres los ponen presos. Taylor se está marchando después de esa pelea de Elías y Barnes. Ve como 4 soldados de su pelotón
en los cuales está Tubbs, Morehouse Jr. y no recuerdo quién más, y Bunny también. Y Bunny están intentando violar a niñas. ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Vale? ¿Hasta dónde llega la decadencia de una persona que ve a esas niñas ya no como humanos, sino como objetos? Y Taylor cae en cólera, va hacia allí, les quita a las niñas y le dice que son una mierda de personas, que son lo más bajo. Eso lo ve Elías. Y Elías se da cuenta realmente cómo es Taylor. Eso hará que después de ese momento, Elías y Taylor tengan una relación muy especial y muy cercana, ¿vale? Digamos que han pasado un tiempo desde que Taylor llegó a ese pelotón, llegó a la jungla, llegó a Vietnam, y poco a poco se ha ido curtiendo y se ha dado cuenta de realmente cómo va el juego, de las personas en las cuales puede confiar y en las que no. Morehouse, como decía, muere por un bombardeo en ese momento de la iglesia. Y además, Taylor, Crawford y Rush tienen que hacer una avanzadilla junto a Elías para intentar que los enemigos no rompan sus líneas. Elías se va solo y se quedan ellos tres, repeliendo un ataque de Vietcong. Llega Barnes porque se están replegando, se están yendo, y Barnes va a buscar a Elías. Y llega un momento en la jungla que tanto Barnes como Elías se encuentran cara a cara. Y Elías le sonríe. Y Barnes lo mata. Le dispara 3 veces en el pecho. O lo da por muerto. Se encuentra a Taylor, que ha ido a buscar a Elías, y le dice que Elías ha muerto y que se tienen que ir. Y cuando están en el helicóptero es cuando vemos esa imagen de Elías corriendo, tan icónica dentro del cine, con todo un pelotón de Vietcong detrás, disparándoles incansablemente. Herido, va recibiendo disparos, y en el momento que pasa el helicóptero por encima de su cabeza, vemos esa imagen de portada, esa imagen con los brazos en alto, que tanto me impactó de pequeño y que impacta a día de hoy. Ahí se da cuenta Taylor que Barnes ha sido el que intentó o disparó y que ha mentido en cuanto a la muerte de Elías. Y es aquí cuando los supervivientes de ese grupo de amigos que habíamos visto en esa barraca deciden acabar con Barnes. Y hay una escena muy interesante en la que Barnes entra y hay 6 de estos chicos dentro. Y están hablando de matar a Barnes, que tienen que vengarse, porque Elías había sido bueno con ellos y no se merecía ese final, ¿vale? Había sido una persona justa desde el principio, los había tratado como su familia, y que por culpa de esos pensamientos que tiene Barnes, había acabado muerto. Y en esas entra él, sin camiseta, mostrando todas sus heridas, con la cara marcada, como digo, bebiendo Chad Daniels, ¿vale? Y les dice que entiende que quieran vengarse. O sea, él reconoce que mató, entre comillas, aunque luego acabaron siendo los de Vietcong, intentó matar a Elías. Y les dice que si lo quieren, ahí lo tienen. Que ellos no saben nada de la muerte. Que quieren escapar de la realidad fumando marihuana. Y él es la realidad. Y también les dice, no pienso permitir que ninguno de vosotros cometa ningún fallo y os maten a todos. Ahí está diciendo que Vance todo lo que hace, de alguna manera, es para el bien del grupo. Esa crueldad que tiene fuera de su grupo de confort, de sus hombres, de su familia, ¿vale? Se siente como una especie de padre que los protege a todos. Esa crueldad que tiene con el resto de la gente de Vietnam, ya sea con los aldeanos o con el Vietcong, lo hace para que ellos puedan regresar a casa. Es difícil de verlo, pero si te fijas bien, en los momentos en los que a veces Barnes pierde a uno de sus hombres, el cual él aprecia o quiere, vemos que esa mirada pasa del odio, que siempre está reflejando, a la tristeza. Y hay varias ocasiones que Taylor se da cuenta. Por eso a veces entiende lo que hace, aunque no lo comparta. Pero lógicamente el dolor de la pérdida de Elías es mucho más fuerte que el poder entender lo que hace su sargento para mantenerlos vivos. En ese momento le reta a que luche contra él, 6 contra 1, que lo pueden matar, que nadie se enteraría. Y el único que hace atismo de pelearse con él, y de hecho se pelea, es el personaje de Taylor, perdiendo la pelea y estando a punto de morir.
porque le pone un cuchillo en la cara, le pone una especie de puñal pequeño y le hace un corte debajo del ojo. No lo mata porque Ras lo frena y le dice que si lo mata serán 10 años de cárcel y se volverá loco. Por fortuna, de alguna manera, para el personaje de Taylor, el cual sabemos que ya Barnes de alguna manera lo ha sentenciado a muerte, igual que hizo con Elías, porque aunque aprecia el valor de Taylor, él no va a consentir que ninguno intente retar su autoridad dentro del pelotón. Al día siguiente de este enfrentamiento vuelven otra vez a la zona de iglesia y es cuando se llega la batalla final, ¿vale? Donde prácticamente todos los personajes que hemos conocido dentro de la película acaban siendo heridos o muertos. Pero antes de empezar esa última batalla, hay una cosa muy interesante y que le da un poco de esperanza al personaje de Taylor, y es que él tiene que compartir trinchera con King, el que os he dicho antes, que era de alguna manera la persona que intentaba guiarlo durante la película para que no perdiera la cordura. A King le quedan 10 días para marcharse a su casa. Han pasado 29 días desde ese día de que tuvieron que limpiar las letrinas y que conoció a su grupo de hermanos. Y cuando están allí, aparece el sargento O'Neill, el pelota de Barnes, y le dice que han aceptado su solicitud y que se puede ir a casa 10 días antes. Y justo antes de eso le estaba preguntando si se encontraba bien, si Taylor estaba bien, que lo único que tenía que hacer era prepararse para el combate, estar siempre listo, con la mente despejada, no darle demasiado a la marihuana porque podía deprimirlo, y que si hacía todo eso, su suerte quizá cambiaría. Y justo después viene O'Neill y le dice que se puede marchar. Ese momento, de alguna manera, te enseña dentro de la película que si tú sigues teniendo esa actitud positiva e intentas estar siempre listo, a veces tu suerte puede cambiar, porque en una guerra ya no se trata de que seas muy bueno o malo luchando, sino también de que tengas suerte. Y afortunadamente este personaje, el personaje de King, justo antes de la última batalla, que es la más sangrienta de toda la película y la peor para ellos, porque prácticamente no pueden hacer nada contra el Vietcong, él se salva y se puede ir a casa. Lo sustituye Francis, otro compañero del pelotón que hemos visto durante la película también, y empieza la batalla. Como Elías ya no está, es Ras el que se ocupa del escuadrón de Elías. Con los pocos que quedan, intentan aguantar toda una noche las acometidas de prácticamente un batallón entero de Vietcongs. Durante la batalla vemos que muchos personajes mueren. Bunny acaba muriendo, también el personaje de Junior. Junior, que durante la película ha intentado irse siempre a que ha podido a su casa, ya sea bebiendo agua de un charco prácticamente, o del agua que le dicen no bebas eso que vas a pillar la malaria. Y él te dice, bueno, pues si pillo la malaria me voy a mi casa. O metiendo insecticida dentro de los pies para que se le infecten y no pueda caminar y lo manden para casa. Pasa que Barnes es perro viejo y cuando ve estas cosas ya sabe que lo está haciendo para irse, para escapullirse, ¿vale? Para poder quitarse de en medio. Él no quiere estar ahí como todos los soldados prácticamente que vemos en la película. Pues él también acaba muriendo, que está compartiendo trinchera con Bunny. Y vemos como casi todos, ya os digo, o acaban heridos o muertos. Los personajes de Taylor y Francis están toda la noche luchando y en una de esas, en todo el caos de la batalla, Taylor se encuentra con Barnes, que está acabando con un soldado de Vietcong, y este se gira y golpea a Taylor. Y justo cuando está a punto de matarlo, los americanos sueltan bombas, ¿vale? Bombardean toda la zona porque el jefe del batallón ha pedido por favor que, como les han roto las líneas y están totalmente rodeados, bombardeen su posición. Y si alguno se salva, pues bien, pero por lo menos es morir matando, ¿vale? Acabar con el enemigo y que sea lo que Dios quiera. Y justo a la mañana siguiente, cuando se despierta Taylor hecho mierda, se encuentra a Barnes herido. A Barnes lo habían herido 7 veces. Ras ya le había dicho, el único que puede matar a Barnes es Barnes. O sea, él no va a morir. Ya ha vencido la muerte muchas veces, por eso él siempre les dice a ellos que saben de la muerte, no saben lo que es matar. Él se ha convertido en la mismísima muerte. Y vemos al personaje de Barnes arrastrarse por el suelo, herido, y le pide a Taylor, el cual va armado con una K-47 que coge del suelo, del ejército vietnamita,
le dice que llame a un médico o que lo mate. Y justo cuando él que se lo mate, le pide una ráfaga y acaba con su vida. Aquí de alguna manera acaba la guerra para Taylor. Ve a sus compañeros muertos, ve a sus compañeros heridos, de los pocos que han sobrevivido, y es trasladado en helicóptero y acaba la película. Y él, en una última frase, dice que la guerra ha acabado para él. Ese infierno, como dijo al principio de la película, el infierno es la imposibilidad de la razón. Ese infierno para él ya ha terminado, pero de alguna manera siempre le acompañará. Siempre será parte de él. Eso es lo que Oliver Stone se llevó a su vida de civil. Lo que quiso reflejar dentro de este guión, de esta película, ganadora de 4 Oscars, aunque para mí eso es lo de menos. Y hace que la película sea especial. No es una película de guerra sin más. No es una película de guerra donde los americanos son los mejores, son los más buenos y siempre ganan. Aquí pierden. Igual que perdieron la guerra, pierden la humanidad. Muchos de ellos pierden la humanidad. Y seguramente muchos de esos soldados, como pasa en la vida real, los que regresaron a su casa, tuvieron una vida atormentada y de mierda. Porque es muy difícil escapar de esos momentos. Es muy difícil el poder regresar a tu casa. Y seguramente mucha parte de ellos se quedó allí, como se quedan todas las guerras. Como todo el mundo deja parte de su corazón y de su alma en el campo de batalla. Para mí, Platoon es una obra de arte. Es quizá la película dentro del mundo de la guerra de Vietnam más importante de mi vida y la que más me guste. Pese a que a lo mejor películas que son mejores, como por ejemplo La chaqueta metálica, que me parece increíble, Stanley Kubrick, y me encanta. O Corazones de hierro, con Michael J. Fox y Sean Penn, también una crítica increíble a la guerra de Vietnam y a las políticas estadounidenses. O Nacido el 4 de julio, que también es de Oliver Stone. Pero aquí ya vemos la historia de un soldado cuando vuelve. ¿Vale? Digamos, es como la segunda parte de lo que hemos visto en Platoon. Me parece una película maravillosa, me parece una película que hay que reivindicar. Una película que pese a los años que pasen, siempre va a ser importante para mí. Creo que siempre va a ser importante para la historia del cine, que consagró a Oliver Stone como un gran director y que todos sabemos que tiene películas muy críticas con Estados Unidos, con las políticas internas del país. A mí es un director que siempre me ha gustado mucho, le tengo más cariño sobre todo por esta película. Espero que si no la habéis visto os hagáis el favor de hacerlo, y los que hayáis visto la película, dando yo esa explicación que os he dado, que simplemente he resumido un poco y viendo los puntos importantes, podía indagar un poco más en algunas cosas, pero es quizá el mensaje que yo vi dentro de esta película, ¿vale? Para mí es la pérdida de la razón, la pérdida de la humanidad. El cómo una persona tiene que estar luchando continuamente con sus demonios cuando está allí para intentar conservar el raciocinio y la humanidad. Y eso es muy difícil con todas las atrocidades que ve, con las pérdidas de los amigos, con las cosas que tiene que hacer porque se las ordenan. Me parece una película increíble, formidable, y que de verdad espero que la valoréis igual que yo. Nada más. Hasta aquí me despido. Espero que os haya gustado este tipo de crítica, opinión. Si os gusta este estilo de hablar de ciertas películas, sobre todo de películas de los 80, 90, que son películas que ya llevan muchos años, ¿no? O mis películas favoritas, o puedo hacer más vídeos de este estilo. Cuidaos mucho, nos veremos pronto, sed felices y un beso muy grande. Hasta pronto, monicos.